Para entender por qué la actual Comunidad de Madrid atrajo a los pueblos que se asentaron en ella, hay que pensar fundamentalmente en dos factores. Por un lado, su situación geográfica privilegiada y por otro, la abundancia de un recurso imprescindible para la vida como es el agua. Y estos dos factores fueron fundamentales en el pasado musulmán de Madrid, un Madrid que nació bajo la protección del Al-Ándalus y floreció regado por su riqueza cultural y sus fecundos arroyos. Madrid es como hoy la vemos, pero antes de nosotros ya la pisaron y la fundaron. Cuando los musulmanes llegaron y desde aquí defendieron su imperio. La primera muralla, esas atalayas, el Alcázar, la mezquita, la Medina y hasta la razón de por qué nos llamamos gatos tiene sabor árabe. Bienvenidos a Madrid. Hoy en Desmontando Madrid, desmontamos el Madrid andalusí. No os voy a pedir que tengáis una calculadora a mano para restar años, pero sí que juguéis a meteros en una máquina del tiempo que nos va a llevar más o menos unos 1000 años atrás. En otros programas de Desmontando Madrid hablábamos de los romanos, sabemos que fundaron municipios aquí, pero claro, ninguno se llamaba madridensis, no sé, ¿cuál fue ese origen? El origen es un origen andalusí. En el año 711, un ejército de unos 18 o 20.000 soldados conquista la península, se extiende hacia el norte y funda 150 años después Madrid. O sea, ya nos has dado una pista importante, que es que el origen de Madrid es musulmán, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué había antes de que llegaran los musulmanes aquí, por situarnos? El reino visigodo de Toledo, la Hispania visigoda, es un reino en crisis, podríamos decir. Y por lo que sabemos del origen de la conquista, se encuentran a un reino de 4 millones de personas que probablemente colabore en cierta medida con la conquista. ¿Fue, digamos, coser y cantar? ¿Llegaron aquí y se instalaron cómodamente? Sabemos que hay un destacamento militar que se enfrenta con el ejército visigodo en alguna zona del río Guadalete, en una batalla en la que el ejército visigodo prácticamente desaparece. Y el ejército conquistador, compuesto de árabes y bereberes, se extiende en dos líneas, conquistando Andalucía, Extremadura y llegando a la capital del reino visigodo, en Toledo, en el 711. 7 años después han conquistado prácticamente todo el territorio. Un emir, Abderramán I, procedente de Siria, establecerá el poder centralizado en Córdoba y Al-Ándalus se extenderá como emirato 200 años aproximadamente. Imaginaros que somos los musulmanes que queremos conquistar la península ibérica, habitada por diferentes pueblos que no siempre nos iban a ver con buenos ojos. Primero calma, quedó el centro y el oeste del norte de España. No les interesaba mucho, eran zonas menos desarrolladas y donde más resistencia encontraron. Madrid nace como una fortaleza para frenar el incesante anhelo expansivo de Toledo. Toledo no renuncia a perder la capitalidad, pero los omeya la desplazan a Córdoba. Toledo deja de ser la capital del reino. Para frenar esas revueltas permanentes de Toledo, lo que hacen es
amurallar, por así decirlo, los alrededores de Toledo. Desde la Mancha y desde el norte van creando pequeñas fortalezas que luego muchas derivarán en pueblos y ciudades. Como Córdoba, por ejemplo, que mencionamos. Como Madrid. O Madrid. Claro. ¿Y qué eran las marcas? Marcas eran las fronteras. Y esas marcas, Felipe, para que nos hagamos una idea, ¿cómo eran? ¿Eran murallas tal cual, físicas? Eran puntos, como Madrid, conectados con otros puntos militarizados. Había desde pequeñas atalayas a ciudades, ciudadelas, alcazabas más grandes, con guarnición militar. Efectivamente. No penséis en algo parecido a la gran muralla china cruzando España. No. Lo que necesitaban era no dejar ningún espacio en todo ese vasto territorio sin vigilar. Y entre las ciudades, Zaragoza, Madrid o Badajoz, construyeron esas atalayas. Solo quedan restos de 8 en la Comunidad de Madrid, pero tuvo que haber muchas más. Vamos a abrir una. No eran muy grandes, porque solo las habitaban 2 soldados que se repartían los usos de los 4 pisos. Las atalayas más chiquititas quizá eran la estructura militar más pequeña de todas, y luego estaban estas ciudadelas que se iban avisando unas a otras. ¿Y cómo lo hacían, Felipe? Pues, ¿cómo se avisaban? Las atalayas son las que contenían siempre una pequeñísima guarnición militar y una forma de aviso clásica, que es mediante el fuego. Cuando hay luz, un humo que va avisando a otra, esa va avisando luego a otra. Probablemente de una de ellas salga un jinete a caballo hacia la ciudadela más cercana, avisando ya la guarnición militar. Si veían fuego, algo pasaba allí, ¿no? O humo, algo humo. pasa. Veis que estaban construidas en lo alto. Siempre buscaban alturas de unos 800 metros para que el humo provocado por las hogueras pudiesen verlo en la atalaya siguiente. Así iban saltando los avisos de peligro hasta la plaza fuerte más cercana. Ya sabemos cómo fue la conquista musulmana de la península ibérica y cómo después los reinos cristianos del norte se empezaron a expandir poco a poco hacia el sur. También sabemos qué hicieron los califas para defender su territorio y que más o menos por aquí pasaba un sistema defensivo llamado Marca Media. Las raíces de Madrid están cada vez más cerca. Juan, estamos en el Parque del Emir, un lugar maravilloso de Madrid. ¿Por qué me has traído aquí? Porque precisamente lleva el nombre del fundador de Madrid, Mohamed I, que fue emir de Córdoba y gobernó entre el 852. El fundador de Madrid. Sí, entre el 852 y el 886. Y fue él el responsable de dar las órdenes para la construcción de una fortaleza que con el tiempo dará lugar a una medina, que será el núcleo de la ciudad de Madrid, tal y como lo conocemos. El núcleo de hoy. Madrid fue esa fortaleza de la que me hablas. Correcto. ¿Por qué ubicarla aquí? Hay muchas razones, pero sobre todo mantener a Toledo en la órbita del poder de Córdoba, para evitar los ataques cristianos, pero no solo eso, no lo olvidéis, también para impedir los levantamientos continuos de Toledo contra Córdoba. ¿Os acordáis de la Marca Media? Esa frontera imaginaria que protegía al Andalus. Madrid, ahí lo veis, tenía una posición que maravilla a cualquier experto en defensa. Cerquita de Toledo, para poder vigilar y controlar cuando allí se empeñaban en levantar la mano frente a Córdoba, y perfecta para contener los ataques cristianos que llegaban desde fuera de esa marca. Te traigo aquí porque es en este preciso lugar donde nace Madrid, donde se ubicaba la fortaleza que acabará dando origen a la ciudad de Madrid. ¿Aquí junto al Palacio Real, donde estamos? Justo en la zona del Palacio Real. Ahí estaba la fortaleza. Sus dimensiones eran mucho más reducidas que lo que es la residencia real hoy en día. Eran no solo para evitar los ataques de los cristianos del norte, para evitar posibles levantamientos dentro del territorio controlado por el Emirato de Córdoba, sino también como punto de partida para realizar aceifas hacia el norte. Entonces tenemos que entender, Juan, que el origen de Madrid era esa fortaleza que se ubicaba aquí, un poquito más pequeña que el Palacio Real, y con un carácter, como decía, sobre todo defensivo, ¿no? Correcto, pero también funcionaba como alcázar. Como alcázar, háblame un poco del alcázar. Pues el alcázar viene del término árabe alcázar, que significa palacio, y era la residencia del gobernador, el representante del poder del Emirato de Córdoba en Madrid. ¿Y qué función tenía ese gobernador en ese alcázar? Administrar básicamente el territorio que controlaba Madrid. Era la residencia
y ahí desempeñaba sus funciones meramente administrativas y militares. Pues es muy interesante y en este programa, como sabes, tenemos a nuestro sabio que nos va a ayudar a entender cómo era ese alcázar. Si el Palacio Real es la casa de los reyes, el alcázar, ahí lo tenéis, era la casa del gobernador. No queda mal ahí en el centro de la ciudad, pero vamos a ser realistas y verlo así, tal y como era. La ciudadela, dentro de murallas, medía unas 4 hectáreas y además de la casa del gobernador había un pequeño castillo y, claro, una mezquita. Es una maravilla verlo así, porque a partir de ahí se fue transformando en lo que hoy vemos si nos ponemos enfrente. Entiendo, Juan, que en torno a esa fortaleza de la que nos hablabas, como el origen de Madrid, habría vida, ¿no? Una población pues, con sus casas, sus trabajos. A la sombra de esa fortaleza surge una medina y precisamente estamos en el corazón de esa medina. Aquí, en esta calle Mayor. Aquí, en esta calle Mayor, en esta zona es donde se extendía el Madrid islámico. ¿Y cómo eran esas medinas? Tenemos muchos ejemplos en el mundo islámico de planificación urbanística, pero ten en cuenta que cuando vienen los musulmanes aquí a la península ibérica se encuentran con que la mayoría de las ciudades importantes tienen un trazado romano, pero este trazado se va adaptando a las leyes, costumbres, tradiciones de los nuevos pobladores y al final acaban teniendo el aspecto que a nosotros nos llaman tanto la atención. Y en el caso de Mairit, que no sé si lo estoy diciendo bien. Mairit. Suena muchísimo mejor. ¿Cómo tenemos que imaginárnosla? Pues nos la tenemos que imaginar como cualquier otra ciudad pequeña de la marca media en aquel momento, a mediados del siglo IX, a partir de mediados del siglo IX, con su mezquita, que es la que articula la vida. Había unos arrabales, Madrid creció, especialmente significativos fueron los arrabales del sur y del este. Había una musala, que era un espacio al aire libre para congregar a multitud de fieles con motivo de la celebración de alguna fiesta relacionada con el calendario islámico, como la de final del Ramadán, o el cementerio. Un cementerio también. Un cementerio. Una ciudad pequeña, amurallada, es más fácil de controlar si no hay muchas puertas. Fijaros en una, la de la Vega. Era una de las entradas a esa ciudadela que ya iba creciendo en los alrededores del Alcázar. Cada vez vivían más personas. Y si vivían, también morían. Por eso, cerca de la otra puerta de la ciudad, también crecía el cementerio. Pero nos gusta más la vida. Así que pasemos de nuevo por nuestra primera ciudad hasta esa puerta. Igual os suena más así. Bueno, Daniel, estamos paseando por este Parque del Emir, maravilloso, junto a los restos de la muralla que rodeaba Mairit, ¿no? ¿Cómo era esa muralla? Tienes que imaginar en primer lugar que era más o menos el doble de alta de lo que... El doble. Tiene una anchura también bastante considerable, pues entre 2,5 metros y 3 metros y medio. Y está hecha con una técnica que se llama aparejo cordobés, que podemos ver también en la mezquita de Córdoba. ¿Y qué es? Que es colocar los sillares son los bloques de piedra, van alternados a soga y a tizón. Quiere decir que unos sillares se colocan a lo largo, o sea, paralelos a la dirección de la muralla, y otros se colocan a lo ancho, ¿no? Por eso desde aquí vemos unas piedras más largas y otras más cortas. En realidad todas las piedras son iguales de tamaño, pero unas están colocadas a lo largo y otras a lo ancho. Y me llama la atención este hueco de ahí. ¿Tenía alguna función? Eso es un portillo. Lo que ha desaparecido ahí es una de las puertas de entrada a la muralla, que era la puerta de la Vega. Entonces, al lado de cada puerta, como las puertas realmente eran construcciones militares muy fuertes, con unas grandes hojas de madera forradas de hierro, en fin, que no era una cosa como para entrar y saliendo así fácilmente, al lado de cada puerta siempre había un portillo, o sea, una puertecita pequeña para que la guardia pudiera entrar y salir rápidamente en caso de hacer alguna... Vais a ver cuánto de alta era la muralla original. Imaginaros cómo tenían que ser las puertas grandes y lo que costaría moverlas. Casi 1 kilómetro de muralla, con un foso en algunas zonas que protegía y permitía dormir tranquilos a los vecinos de Mairit. ¿Y qué más aspectos curiosos tiene esta muralla? Por ejemplo, un arco vemos, ¿no? Sí, bueno, este arco realmente es posterior. Ves que la muralla tiene muchos remiendos
y muchas cosas que son añadidos posteriores, porque la muralla realmente ya en época medieval perdió su función. Cuando los cristianos construyeron otra muralla para rodear una ciudad que ya entonces era más grande, entonces la muralla islámica perdió su función y en gran medida fue reaprovechada para construir casas, o bien se desmontó para hacer otras construcciones, o bien se construyeron casas adosadas a la muralla. Entonces este arco que vemos ahí y algunos otros parches que vemos de ladrillo pertenecen a casas que estuvieron adosadas a la muralla. Aquí en concreto hubo dos palacios, dos casas nobles que se echaron abajo, se derribaron en los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, y ahí se encontró la muralla, porque esta muralla no estaba a la vista, o sea, durante siglos estuvo oculta. Otra curiosidad de la muralla es que, como pasa con muchas construcciones de Madrid, precisamente porque se hicieron reutilizando piedras de la muralla, es que combina bloques de caliza y de pedernal, de sílex. La piedra que se usa cuando se hacía fuego con piedras, pues la piedra con la que mejor se hace fuego es el sílex, ¿no? Y entonces el antiguo lema de Madrid decía: fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Fui sobre agua edificada porque por debajo en el subsuelo había bastantes arroyos, y mis muros de fuego son porque cuando lanzaban, por ejemplo, flechas, pues las flechas provocaban chispas, ¿no? Me encanta que podáis ver esto. Nuestras murallas de fuego son. Imaginaros las flechas del enemigo golpeando la piedra. O mejor dicho, el sílex. Pasaba esto. Chispas por todas partes. Y esa muralla, Daniel, como viene siendo habitual, tenía puertas, ¿no? Sí, claro. Pues a ver, la muralla islámica tradicionalmente se ha pensado que tenía tres puertas: la puerta de la Almudena, la puerta de la Vega y la puerta de la Sagra. De estas tres, realmente las únicas que están documentadas arqueológicamente y documentalmente son la puerta de la Vega y la puerta de la Sagra, que desaparecieron en los siglos XVI y XVII, que fue cuando se destruyó la mayor parte de la muralla islámica. Y la tercera puerta, la de la Sagra, estaría cerca de esta zona donde nos encontramos, estaría al norte de la ciudadela, pero realmente nunca se han encontrado restos ni pruebas fehacientes de que esa puerta existiera, es una suposición. Y Daniel, ¿en esta estructura había torres? Justamente aquí donde nos encontramos hubo una que fue una atalaya, y era una torre que estaba situada a bastante distancia de la muralla y tenía como función proteger toda esta zona, ¿no? ¿Pero hay restos de esa torre? Sí, existen los cimientos que están en el parque. Ah, en el subsuelo. Se la conocía como Torre de los Huesos. Anda, ¿y eso? Pues no se sabe muy bien. Habitualmente se piensa que se llamaba la Huesa del Raf. Muchas veces se ha pensado que esa Huesa del Raf era un antiguo cementerio musulmán, pero el hecho es que nunca se ha encontrado. Esta plaza se ha excavado completamente, se ha vaciado de hecho para construir un parking, y nunca se han encontrado restos de ningún cementerio. Para que os situéis en la ciudad, ahí en un lado de la Plaza de Oriente estaría la Torre de los Huesos, cerca pero no pegada a la muralla. Vamos a la plaza, abrimos un poquito el parking y colocamos en su lugar original esta atalaya de defensa, de la que hoy podemos ver los cimientos cuando venimos a aparcar el coche. Bueno, yo creo que esto va por buen camino. Ya hemos contestado a la pregunta de cuándo y quién fundó Madrid. ¿Cuándo? En el siglo IX, ¿quién? Muhammad I. Pero yo sigo teniendo una duda. ¿De dónde viene el nombre de Madrid? Sabemos que su precedente es Mairit, pero ¿cuál es su origen? ¿Cómo evoluciona? ¿Y de qué viven los madrileños de Mairit? Marisa, la verdad es que resulta fascinante imaginarnos cómo debería ser Mairit, partiendo, claro, de la idea actual que tenemos de Madrid. Es que lo primero que tendríamos que hacer es imaginarnos esta ciudad sin edificios, como si fuera un Photoshop, levantar todos los edificios por campas e imaginar esto como un espacio de campo. Bueno, un poco como hacemos aquí en este programa. Entonces, bueno, lo que estaríamos actualmente sería en un área de arrabal, es decir, un espacio fuera de la muralla, posiblemente un área de cultivo donde vivía la población. La estructura de las 4 hectáreas que tiene la ciudadela se quedó pequeña y cuando pasa a ser Madina tiene más importancia, hay más población y se crean barrios. Este sería uno. ¿Y cómo era la convivencia en esos barrios, Marisa? Bueno, si me estás preguntando si había cristianos y musulmanes, es una cuestión complicada de saber. Lo que se produce es un pacto con las poblaciones, que es la dimma. La dimma lo que implica es que los cristianos pueden mantener su propia iglesia,
pueden mantener su propio culto siempre y cuando no construyan los muros más altos que las propias mezquitas y que no construyan otras nuevas iglesias. Es decir, la convivencia, en caso de que existiera, sería una convivencia pactada. Menos mal que se llevaban bien, porque mirad cómo iba creciendo la Medina, la ciudad, ya fuera de la muralla, con nuevos barrios al sur y al este. Casi más gente vivía allá extramuros que dentro. Y cuando crece una ciudad, crecen también sus necesidades físicas, pero también las espirituales. Esa es de suponer que entonces habría aquí en Madrid una mezquita, o más de una incluso. Bueno, tendría que haber una mezquita, por lo menos una mezquita principal. ¿Dónde está localizada? De ahí tenemos muchas dudas. La teoría general, y lo que es la historiografía en general, considera que se encontraría en este emplazamiento. Aquí donde estamos. Aquí donde estamos. Que lo que vemos actualmente no es los restos de la mezquita. Lo que tenemos delante sería... ¿Delante aquí? Aquí serían los restos del ábside de la iglesia de Santa María. La iglesia de Santa María se crea después de la conquista cristiana. Para ello lo único que haces es transformar la naturaleza del edificio. La mezquita tiene una orientación sur-sureste y un minbar para dirigir la oración. La iglesia siempre tiene una orientación canónica que es este-oeste, porque en el este es donde está la resurrección, es donde se hace el misterio, y en la puerta sería por donde entran los fieles, y casi siempre en todas las O sea que es una cuestión simbólica la orientación. Es una cuestión simbólica y al mismo tiempo es una cuestión ritual. Cruce de Bailén con la calle Mayor. Por aquí estaría esa mezquita que alimentaba el espíritu de Madrid. Igual vista así está fuera de lugar, pero sus vecinos reales eran estas casas. Y ya que estamos, a ver si podemos entrar. Una mezquita no muy grande, con los arcos que a todos os suenan y con ese patio central perfecto para la oración. Un lugar importante en aquella ya no tan pequeña ciudad. Por lo que nos estás explicando, Marisa, Madrid le debe muchísimo al agua. Hombre, por deberle le debe hasta el nombre. El nombre de Madrid. Normalmente se cree que viene desde la palabra Maira, que es agua, más un sufijo ite, que crearía la palabra Mairit, que sería cursos de agua abundante o agua abundante. Es decir, esa sería la teoría más consolidada. Marisa, te decía antes que, bueno, pues que en este paisaje urbano donde estamos ahora resulta muy complicado imaginarse ese Madrid surcado por arroyos, pero por suerte en este programa, en Desmontando Madrid, podemos ver. Agua abundante es un nombre precioso para una ciudad. Y fijaros en los arroyos que cruzan Madrid hasta llegar al Manzanares. Ahí os enseñamos 3, pero hay otro que quiero que veáis así. El arroyo de la Fuente Castellana. Hoy no nos mojamos los pies en Recoletos, pero por ahí pasa. ¿Os imagináis que se hubiese conservado? Nuestra misión está cumplida. Hemos encontrado la mejor respuesta posible a la pregunta de Rubén sobre el origen de Madrid. Y de paso, hemos descubierto nuestro pasado andalusí con todo lujo de detalles que nos van a servir para apreciar mejor todo lo que nos rodea. Y podíamos habernos quedado aquí, pero a mí me gustaría saber qué fue de Mairit, porque al fin y al cabo lo llevamos en nuestro ADN. Bueno, Rafa, la sociedad andalusí, digamos que vivía con relativa tranquilidad, pero sus dirigentes tenían tendencia a la guerra, ¿no? Como todos los reyes medievales. Sí, lo que de hecho prácticamente fue una sociedad bastante armónica en la que todos convivían, ¿no? Judíos, cristianos, musulmanes, pero al principio del siglo XI, es cuando se produce una especie de guerra civil, básicamente porque había varias familias, había varios monarcas que reclamaban el trono del califato, ¿no? Y eso crea pues unas fricciones y la desaparición futura del califato en los pequeños estados taifas. Prácticamente llegó a haber hasta 35-40 en su inicio, pero a mitad de siglo prácticamente quedaban 7-8, porque lo que sucedió fue que los estados taifas grandes, Sevilla, Toledo, Badajoz, se iban comiendo a los débiles. Lo vamos a entender muy rápido si nos fijamos en esas líneas que estamos pintando en el mapa. Se fueron separando territorios y corazones. Cada uno decidió que lo suyo era mejor que lo del vecino
Y se pelearon. Y se multiplicaron los reinos de taifas. Mientras las taifas se iban dividiendo y tenían poder prácticamente efímero, los cristianos iban uniéndose. ¿Qué hicieron? Cuando los ahogaron económicamente, cuando los asfixiaron económicamente, entraron poco a poco a conquistarlo de una forma militar. Y claro, en ese caso nos encontramos con que hubo un monarca principal, que fue Alfonso VI, que, respaldado también por la Iglesia, fue el que inició un poquito esa conquista de territorios que no reconquista, porque, por ejemplo, en el caso de Madrid fue una ciudad de creación nueva, no una ciudad fundada por musulmanes. Tú no puedes reconquistar lo que no existe. Tenemos es leyenda, y mucha. ¿Cuál? A ver, la de los gatos madrileños, esa es la famosa leyenda. ¿La de los gatos? La de los gatos. Viene a decir que en el año 1085, un soldado que acompañaba a Alfonso VI, un soldado muy valeroso y joven, coge una daga y decide escalar la muralla islámica, y cuando llega a la parte superior cambia la bandera de la media luna, que no existía, por una bandera cristiana. Entonces, impresionado, Alfonso VI dice: vaya, este hombre ha escalado como un gato. Y él dice: vale, pues voy a adoptar el apellido Gato prácticamente como si fuera un título nobiliario. Claro, me hago mi escudo, mi dálica, lo que sea, ¿no? ¡Qué bueno! Estamos todos ahora haciendo cuentas a ver si somos gatos o gatillos. La leyenda es preciosa y nos encanta imaginar a ese joven y valiente soldado trepando a la muralla para culminar la conquista de Madrid. Bueno, a lo mejor la historia no fue así, pero nos encantaría trepar así de rápido. Y Rafa, una vez que Madrid pasa a manos cristianas, ¿qué ocurrió? Sucedió lo que en muchas ciudades del Andaluz. Los cristianos ocupan la ciudad amurallada y los musulmanes son expulsados, digamos, fuera de las murallas. En este caso se vinieron a vivir aquí. Crea básicamente la morería, ¿no? Que es el lugar donde vivían Ese es ellos. el barrio en el que estamos ahora aquí, ¿no? Exactamente. O sea, se les expulsa sin contemplaciones, por lo que dices, ¿no? No sabemos muy bien si fue una expulsión al uso o directamente se les conminó a, bueno, venga, pues iros a vivir aquí, y ellos lo decidieron, ¿no? Más bien pudo ser lo segundo. Los cristianos vivían solos, no vivían con los musulmanes teniéndolos como súbditos o vasallos, ¿no? En su mismo reino. Entonces había que crear un estatuto, y ese estatuto fue el de los mudéjares, ¿no? Vamos a protegeros, vais a vivir en la morería, vais a tener determinados oficios, ¿no? Vais a pagar más impuestos y se os permite tener costumbres, religión, todo lo demás, ¿no? Y Rafa, ¿cómo cambia la ciudad cuando ocurre esto que nos estás contando? La ciudad pega un cambio importante, porque primero la ciudad pasó de prácticamente 9 hectáreas que tenía a 35, porque lo que hace Alfonso VI y los monarcas que le suceden es construir la muralla cristiana. Y esa muralla lo que hace es incorporar todos los pequeños arrabales que habían surgido después, ¿no? Desde la conquista, que fue a finales del siglo XI, desde el siglo XII prácticamente no tenemos documentos, no sabemos qué pasó. Pero sí que en 1202 tenemos el Fuero de Madrid. Y el Fuero de Madrid lo que da un poquito las normas que rigen la ciudad. De este nuevo régimen, ¿no? Exactamente, el estatuto, cómo se regula la vida ciudadana, cuáles son las leyes, ¿no? A partir de ahí es cuando Madrid pasa ya de ser una Medina andalusí que había sido en su momento a ya no ser solamente una pequeña ciudad dentro de Castilla, sino una ciudad de un tamaño medio, ¿no? Ojo, que acaban de decir algo muy importante. Los cambios en las ciudades no son de un día para otro. En ese siglo XII, que no se sabe muy bien qué pasó, lo más probable es que los musulmanes fueran dejando el interior de la muralla para vivir en ese nuevo barrio para ellos, en la morería, y convertirse en mudéjares. Y que los cristianos que vivían en los arrabales del sur se fueran acercando al centro, dentro de murallas. Y os acordáis que allí había una Medina, el lugar del culto musulmán. Pues había, porque pronto la cambiaron por una iglesia cristiana. Bueno, Rafa, 1000 años, digamos que fue tiempo suficiente para borrar todas las huellas islámicas aquí en Madrid, ¿no? Prácticamente desapareció todo, y sobre todo a partir de la capitalidad imperial. En 1561, Madrid es una ciudad de prácticamente la capital más importante del Imperio Católico, y había que crear una nueva villa acorde a esos tiempos. Y eliminar, ¿no?, esas huellas, ¿no? Y eliminar esas ¿Y qué huellas. se hizo, Rafa, para borrar todo ese pasado? Por un lado, lo que se hizo fue destruir todo aquello que fuera andalusí. Las poquitas construcciones que habían sobrevivido se destruyeron, ¿no? Por ser austeras y por ser islámicas.
Y por otro lado se hizo una operación brutal de marketing, de propaganda de la época para situar a Madrid con un pasado legendario que nunca tuvo, ¿no? Para generar una historia nueva, ¿no? Exactamente. Ahí, Rafa, ¿qué leyendas surgen? Es tremenda la cantidad de leyendas. Ahí nos encontramos principalmente con la de la Virgen de la Almudena, ¿no? ¿Cuál es? La Virgen de la Almudena, que es la patrona de Madrid, se dice que en el año 712 los cristianos que estaban en la ciudad escondieron una imagen y 400 años después, esa imagen que había estado escondida en una supuesta muralla cristiana, pues Alfonso VI la descubre. El problema que es que nada de lo que sucedió, evidentemente, tiene ninguna base, porque no había cristianos, no había muralla. Es extraño que hubiera una virgen, pero lo que había que hacer era crear una nueva historia para Madrid, sobre todo de base católica fuerte, para que Madrid fuera, digamos, la capital imperial de defensora de la fe católica, ¿no? Todo lo que hay es una cuestión de fe, porque históricamente no hay ninguna base, todo es inventado. Vale, aceptamos que es una leyenda, que no es real. Pero es que nos encantaría que fuese cierto, y que al romper esa muralla cristiana que no existía, apareciese una Virgen de la Almudena en su interior. Este es nuestro regalo en el Desmontando Madrid a uno de los mitos fundacionales de nuestra ciudad. La leyenda cuenta que las cavas no eran más que pasadizos desde donde los musulmanes escapaban para salir camino hacia Toledo, por ejemplo, pero no era eso. Las cavas eran fosos que rodeaban el perímetro de la muralla cristiana y que, claro, hoy en día han llegado aquí con la cava alta, la cava baja, la cava de San Miguel, ¿no? Que son esos recuerdos que tenemos de ese sistema defensivo. Era una muralla más potente y más fuerte que la muralla musulmana. A ver si tenéis buena memoria. ¿Os acordáis de la primera muralla de Majirid, la musulmana que nació con el Alcázar? Pues la cristiana, ahí la vais a ver, era muchísimo más grande. Tenía unas 130 torres y un foso que la rodeaba. Para que la comparemos con algo real, pasaba por aquí. En nuestro viaje por la huella del Al-Ándalus en Madrid hemos descubierto los tesoros islámicos y mudéjares que tenemos en la región. No sé a ustedes, pero a mí me ha sorprendido la huella del Al-Ándalus que tenemos en Madrid. Y ahora ya solo me queda emplazarles al siguiente capítulo de Desmontando Madrid.